Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más al canal El Casaqueo, en nuestra edición de podcast número 11. Llevamos 11 semanas consecutivas informándolos, trayéndole a ustedes las noticias de última hora, para toda la gente que nos escucha en la República de Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, España, Alemania, Grecia, y en todos esos países donde yo sé que tenemos audiencia. El día de hoy no vamos a tener mucha variedad en los temas, pero vamos a entrar a profundidad con un tema que se me hace muy importante. Sí, soy de la USAC y sí, mis compañeros también lo son, y creo que somos los idóneos para hablar de este tema. Entonces, tenemos a alguien representando al colectivo estudiantil universitario, el señor Henry Toledo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, todo bien aquí. Aquí todo bien, un poquito se fue la luz aquí en el departamento donde me encuentro, pero aquí estamos. Ok, siempre respetando las medidas de sanidad y sabiendo que el próximo 18 de septiembre están prohibidos todos los viajes recreativos al interior de la República, pero quisiera saludar también a otro compañero. No quisiera etiquetarte, pero ya todo el mundo sabe que sos rojo, así que buenas noches, don Jeffrey O'Kelly, invitado recurrente de este bonito programa. ¿Qué tal? Buenas noches, Luispi. Pues no, contento de estar aquí otra vez platicando con vos en este espacio y platicar ahí con Henry también un poco, que ya teníamos como ratos de no vernos desde que jugábamos en el equipo de la escuela, creo yo. Sí. Bueno, pues y somos unos chismosos políticos porque nos encanta este tipo de debates, poner sobre la mesa temas importantes, como lo es el préstamo de $120 millones que está solicitando la Universidad de San Carlos al Banco Centroamericano de Integración Económica, préstamo que está destinado a infraestructura y ¿cómo es? Equipamiento, equipo y... Mobiliario y equipo. Mobiliario y equipo. Para la Universidad de San Carlos, supuestamente para mejorar el servicio que nos brinda la universidad a nosotros los estudiantes. Hace un par de días el colectivo estudiantil universitario tomó las instalaciones del edificio de rectoría en el campus central de la USAC. Y quisiera, para empezar, que nos explique nuestro amigo Henry, que pertenece a este colectivo, quiénes son y cuál es su postura acerca del tema y qué es lo que están peleando en estos momentos. Ok. Primero, cabe remarcar que dentro de Rectoría en estos momentos se encuentran compañeros no solamente del CEU, sino también de otras organizaciones estudiantiles. Actualmente mi persona, yo no he participado en la toma de rectoría por situaciones personales, que he estado yo un poquito alejado al menos de las acciones. Para comenzar, hablando de lo que es el proyecto, ¿verdad?, del BCIE con la universidad, que son un préstamo de $120 millones, alrededor de 900 millones de quetzales. Todo inicia alrededor del 2014, donde el BCIE publica, digamos, la oferta del préstamo y la universidad la coge y empieza a temas con el BCIE para ver cómo conseguir el préstamo. En el 2015 se formaliza la situación y la universidad presenta al BCIE los proyectos que van a ir destinados a esos 120 millones. Los proyectos son 91 en su totalidad. Después del 2015 hay un desfase de tiempo hasta lo que es el año 2019, que es cuando se hace la toma de la universidad. En la toma de la universidad se pelearon 19 puntos. Uno de ellos era el BCIE. En ese momento el estudiantado pues no conocía acerca del tema. En el 2019 ni siquiera conocían que existía un préstamo, por lo que fue un tema nuevo, ¿verdad? Aunque ya se está tratando desde hace años. Entonces, en el 2019, los centros universitarios departamentales se acercan al CEU para hablar de la distribución.
ya que nosotros como colectivo habíamos pensado en su momento de que ese préstamo no debería de suceder por el hecho de endeudar más al país y que el préstamo sería para manos corruptas, ya que Murphy pues fue señalado por la CICIG por actos de corrupción por el anterior préstamo que se hizo con el BCIM. Entonces, como colectivo habíamos pensado pues ver la forma de que no sucediera el préstamo. En el momento en que se nos acercan los centros departamentales, nos hacen la observación de que el préstamo es para beneficiar al estudiantado al exterior, de que en ese año, a principios de año, Murphy había hecho giras por todo el interior del país, prometiendo alrededor de cada centro 10 millones. Iba a Jalapa, prometió alrededor de 12 millones de dólares, iba a Petén, prometía 8 millones de dólares, iba a San Marcos, prometía 10 millones de dólares, y pues ya después se nos entrega un acta de CCU, que ahorita no me recuerdo el número de acta, pero es del año 2019, donde el CCU aprueba una distribución del préstamo, que para cada centro universitario, para cada escuela, para cada facultad, para cada instituto y para la administración, distribuir el dinero. Cuando se analiza esa distribución, pues nos percatamos de que la mayor parte del préstamo iba destinada al campus central. Entonces se convoca en la toma, se queda como punto crear una mesa de diálogo con los centros universitarios departamentales para tratar la redistribución del préstamo. Dicha mesa nunca se dio, ya que el CCU nunca nombró a sus representantes. ¿Quién era el encargado de asegurarse de que estas mesas se dieran? Para que estas mesas se den, digamos, las mesas ya estaban aprobadas, pero a la hora de iniciar, pues la parte estudiantil tenía que nombrar a sus representantes y la parte administrativa a los suyos. La parte estudiantil nombró a sus representantes en el tiempo estipulado y se estuvo presionando, pero recordemos de que no solo era esa mesa, había alrededor de 10, existen todavía alrededor de 10 mesas, que algunas están paradas, otras pues lograron finalizar y otras ni siquiera han iniciado. Entonces, como colectivo estuvimos presionando a Rectoría para que nombraran a sus representantes para dicha mesa. De ahí nos encontramos en el año 2020, donde empezamos en mayo, si no estoy mal, o en marzo, el BCE presenta el dictamen de que no suscribirán el préstamo por el error que existe en el artículo 3, en el decreto 3-2019. En el decreto dicen que el artículo 5 está mal, que es el plan global de inversión, pero en ese artículo no solo está el plan global de inversión, sino que también se encuentra estipulado en qué se debería ir invertido el préstamo, que es la descentralización de la universidad. Lo que está mal sería las unidades beneficiarias, que como ya conocemos no son todas, y también el PGI, la cuestión de porcentajes de infraestructura, prefactibilidad, preinversión, esos porcentajes estaban malos. Lo demás pues estaba bien. Incluso como colectivo estudiantil universitario participamos en una reunión de la Comisión de Descentralización con la Comisión de Finanzas, la parte administrativa de la universidad y un representante del BCIM. Se hace la observación, como colectivo presentamos 3 propuestas y se hace mención de una redistribución del préstamo. En ese momento todavía se desconocían los 91 proyectos. A ver, me hace que remarques tanto que como colectivo están exigiendo tales explicaciones, o como colectivo están tomando tales acciones. En primer lugar, ¿qué es tu colectivo? O sea, ¿qué es el colectivo estudiantil universitario? ¿Qué potestad tienen o qué poder, qué jurisdicción podrían llegar a tener? ¿Tienen alguna relación con la AEU? Si están peleando por lo mismo, ¿por qué no están a la par? Que por cierto, invitamos a gente de la AEU para que estuviera aquí y rechazaron la invitación para poner sus cartas sobre la mesa, pero quisiera que vos como parte del colectivo me expliques cómo es esta relación o por qué ustedes están tomando en sus manos este conflicto, o qué es lo que sucede. Ok, todo inició como colectivo, se inició a principios del año pasado.
La idea del colectivo estudiantil y el espíritu es pelear por el estudiantado, cosa que a consideración como colectivo mirábamos de que el secretariado del momento no hacía las acciones que el estudiantado necesitaba, ya que en su momento se estaba corriendo el rumor, incluso estaba el proyecto ya en marcha de colocar talanqueras a la hora de ingresar a la universidad. Entonces por las razones de que no había una representación estudiantil la cual se moviera en pro del estudiantado, entonces se crea el colectivo estudiantil universitario. Nosotros somos un colectivo que, digamos, hay diversas personas, estudiantes de distintas unidades académicas, y ahora inició como distintas unidades académicas del campus central, pero actualmente también hay miembros de algunos centros departamentales. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en materia. A ver, Jeffrey, ¿por qué le conviene a la USAC que este proceso se agilice y que el dinero se desembolse lo más rápido posible? Bueno, mira, yo creo que ahorita está como que la disyuntiva, ¿no? Porque el préstamo, si bien ya fue aprobado por el Congreso de la República el año pasado, como bien explicó Henry, y según pues tengo entendido yo, el banco dijo que no, porque era necesario que se corrigieran ciertas cosas en el decreto aprobado en donde el Congreso de la República lo aprueba, y la universidad o la administración de la USAC presenta una iniciativa, un proyecto de ley al Congreso de la República en donde pide derogar el artículo en donde el banco tenía cierta objeción para poder hacer como el primer desembolso y demás. Entonces está como en esa parte. El Congreso de la República lo pasó ya en primera lectura. Según sé yo, el banco dio como tiempo hasta el 20 de octubre para que quede como finiquitada esa parte, y si no, pues entiendo yo que el préstamo se cae. Entonces yo creo que aquí es como, no es que esté fijo ya el préstamo como tal, si bien ya fue aprobado, pero el banco aún pues dijo como que no. Y ahorita creo que el tema en debate, más allá de qué se viene y todo eso, es como las distintas posturas que cada quien pueda tener, ¿verdad? O sea, yo felicito a los compañeros del colectivo estudiantil, porque, o sea, me parece que es un grupo que está manifestando su postura, tiene el legítimo derecho de hacerlo, y están tratando de informar al sector estudiantil. Eso me parece bastante importante, porque yo creo de que muchos de los estudiantes de la USAC no están del todo informados sobre estos procesos que son de suma importancia, y entiendo yo que ellos de momento están en contra, pero quizás antes me gustaría como preguntarle a Henry si ellos están en contra del préstamo o están en contra, o no termino yo como entender la postura final de ellos. Justamente esa era mi siguiente pregunta para Henry. ¿Ustedes están en contra ya o sea, están dispuestos a bloquear el préstamo, o lo que están buscando es simplemente que se resuelva el problema con el artículo 5? Ok, pues para entrar en eso, primero hay que hacer mención cuando se conocen los 91 proyectos. Nosotros como colectivo estudiantil universitario presentamos un proyecto de ley ante la Comisión de Descentralización y otras bancadas sobre lo que quería ser el préstamo. Incluso los diputados, algunos desconocían los proyectos, ¿verdad? O sea, solo conocían que iban a haber 120 millones de dólares para la universidad y ya. No tenían conocimiento ni siquiera del acta del CSU ni los proyectos que fueron entregados en el 2015. Entonces, nosotros cuando vimos los datos, nos dimos cuenta que la mayor parte del préstamo iba en su mayor parte para el campus central, y del campus central la mayor parte va a ir para lo que es la administración, ¿verdad? Entonces, nosotros consultamos con los compañeros de la mayoría de los centros departamentales y les hicimos las observaciones. Los centros departamentales manifestaron su postura de que ellos necesitaban el préstamo, ¿verdad? Para poder mejorar la infraestructura de sus centros universitarios. Entonces, partiendo de nosotros empezamos a ver la forma en que este préstamo beneficiara en su mayor parte a los centros departamentales, pero en el listado de los 91 proyectos, cerca de 53 proyectos benefician únicamente a las administraciones. No se veía un beneficio para el estudiantado. Uno de estos ejemplos es el único proyecto que tiene Petén. Es el centro universitario más lejano
y solo tiene un proyecto de $43,000, y el dicho proyecto lo único que menciona es que es para equipo de cómputo para la administración. Entonces, para darles unos porcentajes, con los 91 proyectos, sería para centros departamentales, iría únicamente el 43.4%, para las escuelas no facultativas el 5.5%, para las facultades el 14% y para la administración el 36%. Cabe recalcar de que en estos 91 proyectos, 3 centros universitarios se quedan fuera y 4 escuelas no facultativas también no tienen ningún proyecto asignado. Dentro de las escuelas, pues se encuentra la que nosotros 3 pertenecemos, ¿verdad? La que es la Escuela de Ciencia Política, no tiene ningún proyecto asignado. También la Escuela de Física y Matemática, la ECTA-FIDE y la Escuela Superior de Arte. ¿Están ustedes en contra, Henry? Disculpe. ¿Están ustedes en contra del préstamo entonces? Nosotros estamos en contra de la mala utilización del préstamo que se pretende dar. Por eso nosotros presentamos una propuesta, la cual nosotros con los centros universitarios departamentales consideramos que es los requisitos mínimos. Se solicitó que por lo menos el 55% del préstamo se fuera para los centros departamentales y que se disminuyera el presupuesto de administración a un 7%. Aumentando también el de escuelas y el de facultades, ya que se tiene que beneficiar la parte estudiantil, la cual controlan las unidades. ¿Estos porcentajes los hicieron basados en qué? ¿En que la mayoría del préstamo se vaya para el interior de la República o si hay algún fundamento como alguna cotización de los proyectos? O sea, ¿se tiene alguna solución palpable para estos préstamos? Para estos proyectos o simplemente es el significado de que la mayoría del préstamo se invierta en los centros regionales? Cuando se conoce el préstamo, nosotros presentamos este proyecto de ley. Cuando nos mencionan los 91 proyectos, tuvimos reuniones con varias bancadas de los que se consideran de izquierda y de derecha sobre los proyectos, la cual nos hace mención, incluso en video, Morphy nos lo explica, en una entrevista que se le hizo cuando iba a rendir cuentas a los jefes de bloque, nos dice que los 91 proyectos no se pueden cambiar, de que el préstamo sí o sí tienen que ir hacia esos 91 proyectos, pero aquí es donde nosotros cuestionamos a los jefes de bancada y en especial los diputados distritales, de que cómo es posible aprobar un préstamo que va destinado en su mayor parte al campus central y que no presente lo que es en su esencia una descentralización de la universidad, sino al contrario, en el proyecto creo que es el 80 y algo, menciona que se va a construir el PUB Norte en la capital, ¿verdad? El Centro Universitario Metropolitano del Norte. O sea, esto conlleva que va a haber todavía una más centralización de lo que ya existe. Entonces, por eso nosotros cuando vemos de que no se pueden mover los 91 proyectos, pues nosotros nos posicionamos en contra de dicho proyecto y que se mantenga original como se mantenga original como fue en el decreto original 3-2019 o con nuestra propuesta, ya que si el banco no lo quiere suscribir, eso es importante, de que hasta que el banco hasta que las dos partes se suscriban a dicho contrato, va a entrar en viabilidad. Hasta que una de las dos partes no lo suscriba, pues el préstamo no está aprobado en su totalidad. Por lo que entendemos de esa discrepancia con los diputados que nos mencionan que el préstamo ya se aprobó. No, el préstamo lo únicamente es que la parte del gobierno dio su visto bueno, pero la del banco no, por lo que dichamente el proyecto del préstamo no está aprobado hasta que el banco lo suscriba, hasta que se desembolse el primer monto del dicho préstamo. A ver, Jeffrey, cuando uno solicita un préstamo, si vas vos a un banco a solicitar un préstamo para un carro, incluso te piden que les enseñes qué carro es el que vos te querés comprar para darte el dinero. Si vos vas para decir que querés un préstamo para una casa, el banco va, tasa la casa a ver si es la cantidad que te tienen que dar y te lo dan o no, dependiendo de lo que ellos consideren. El Banco Centroamericano de Integración Económica no debe funcionar de una manera distinta a la que funciona una entidad bancaria común y corriente. O sea, ellos necesitan saber
¿para qué se va a usar el dinero? Para ellos podernos adjudicar ese monto. Pero con estas modificaciones, ¿crees vos que se corre el riesgo de perder la oportunidad de tener esta plata en las arcas de la USAC para utilizarse o no en los proyectos que se han dicho? Claro, mira, yo estoy consciente de que el préstamo significa una oportunidad inmediata para mejorar condiciones de los estudiantes universitarios. Y hay que entender de que el préstamo es una tercera etapa, porque hubo dos etapas previas. La primera fue en el rectorado de Alfonso Fuentes Soria, que fue a finales de los 90 más o menos. Ahí el BCIE hizo un primer préstamo a la universidad. Con ese primer préstamo, en ese entonces se construyó el CUM, por ejemplo. Se construyó el CUM, se construyó el Centro de Oriente, que está en Chiquimula, y se construyó también el Centro Cultural de la universidad, que fue un préstamo, creo que si no estoy mal, como de 20 millones de dólares. Luego hubo un préstamo en una etapa 2. En esta etapa 2, ese préstamo se suscribió, si mal no recuerdo, en el año 2004 o 2005, y se terminó de ejecutar, que ese préstamo era como de 33 millones de dólares, se terminó de ejecutar entre 2012, 2013, 2014 y 2015. O sea, son procesos largos. No es que de la noche a la mañana vas a tener el desembolso y mañana ya van a estar las obras. Creo que son procesos largos. Y en esta segunda etapa se construyeron algunos edificios, se equiparon algunos laboratorios como de farmacia, se construyó el SEMA, creo yo, en el campus central, que es el Centro de Estudios del Mar, y pues se utilizaron esos 33 millones que, si bien, como bien decía Henry en su momento, hubo unos señalamientos de parte de CICIG y del Ministerio Público por algunas anomalías se encontraron. Al final el proceso creo que está como en ese camino, y al final ya no se ha terminado de judicializar y no se han dilucidado las responsabilidades pertinentes. Pero respecto a este préstamo, mira, mi percepción inicial es de que ha habido un mal manejo por parte de la universidad del préstamo, porque no ha informado como tal, no ha sido como del todo abierto la administración de la universidad en atender primero las solicitudes de los sectores que están interesados en conocer ciertas cosas, como los compañeros estudiantes del CEU que están exigiendo legítimamente conocer cierto tipo de información. La universidad no ha tenido esa apertura, y creo que eso es lamentable, y esa posiciona en una situación legítimamente. Entonces, el CEU como colectivo estudiantil o uno como estudiante individual tiene el poder de ir a exigir estos documentos donde a la rectoría deberíamos tener ese derecho. Y es que es un derecho y que está garantizado en ley, porque si existe el acceso a la información pública es un derecho, y además está garantizado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, si vos pedís información que es de carácter público, te la tienen que facilitar, y creo que la universidad está actuando mal de esa manera. Pero si vamos a los términos del préstamo como tal, yo sí difiero un poco en la posición actual de los que nos comentaba Henry, porque yo sí veo que el préstamo significa una oportunidad inmediata para garantizar mejores condiciones a los estudiantes universitarios. Creo que obviamente hay que discutir como cada parte, y creo que lo vamos a hacer en este espacio, pero inicialmente yo te pongo el ejemplo. O sea, supongamos que en los 90 hubiese pasado lo mismo, y si nos hubiésemos puesto al préstamo, hubiéramos dicho que no. Hoy no existiera el CUM, donde estudian los estudiantes de medicina y tienen sus laboratorios y demás, o por ejemplo no existiera el centro universitario de Chiquimula. Entonces, el presupuesto de la universidad, con la asignación constitucional, es un presupuesto muy limitado, y lamentablemente la universidad solo es una máquina de pagar sueldos. Es un presupuesto que solo se destina a financiamiento, y existen préstamos como este, que muchos países de toda la región de América Latina acceden a ese tipo de préstamos, que van destinados a inversión, y eso es lo que creo yo que es la parte importante, que el préstamo no va a ir para funcionamiento, va a ir destinado para inversión, y creo que adquirir esa oportunidad de poder invertir es una posibilidad inmediata para hacerlo, porque nuestro presupuesto como universidad, con la asignación que nos da el Estado actualmente, que no es el 5%, y por supuesto que hay que pelearlo, no nos da para hacer esa inversión. Entonces, por ejemplo, dentro de los 91 proyectos que mencionaba Henry, está, por ejemplo, la construcción del centro de Chimaltenango, que no tiene un centro, la construcción del centro de Zacapa, que no lo tiene. Entonces, yo creo que es importante, y hay que verlo como una posibilidad inmediata de hacerlo, y hay que entender las dinámicas administrativas y presupuestarias. Yo entiendo toda la parte de la corrupción
que ha sido señalada la administración de la universidad, y yo también lo denuncio, y me gustaría que se investigaran todos esos procesos, pero como te decía, el préstamo, digamos que se termina de suscribir el contrato, el primer desembolso no es que vaya a estar mañana. Por ejemplo, a Murphy País le queda, creo que 1 año y medio de periodo. Yo me atrevería a decir que ni siquiera él va a ser el que va a terminar ejecutando el préstamo. Entonces, ¿la universidad está en capacidad de pagar ese préstamo por sí misma entonces? ¿O esto no lo paga la universidad, lo paga el Estado? Y creo que Henry pudiese hablar de esa parte porque ellos tienen unas demandas ahí al respecto, al menos una postura. Sí. Para empezar, como bien decías, Okeli, de los 91 proyectos, hay proyectos que se mencionan como el de Chimaltenango, o la construcción de un edificio. Pero, ¿qué clase de edificio? Es un edificio de 4x4, es un edificio de 3 niveles, de cada nivel con 8 salones. ¿Con qué capacidad? Esa fue la información que se solicitó. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Por qué está el monto de construcción del Centro Universitario Condech y un monto tiene los 91 proyectos? Nosotros solicitamos la proyección de ese presupuesto, ¿verdad? ¿Dónde se sacaron ese presupuesto? Si vos decís, voy a construir un edificio en Condech, pues ya y le asignas sus montos porque sabes cuántos niveles va a tener y cuál es su tamaño. Entonces nosotros solicitamos información y nos respondieron que esa información no existe, que esa información se va a hacer hasta que empiece la parte de preinversión y prefactibilidad cuando inicie el primer desembolso. Como decía Sokeli, no es de que de un solo suelten los 120 millones, si no estoy mal, es alrededor de 8 años que va a ser ese desembolso. Pues Murphy, y son varios desembolsos, no solo uno. Murphy explica en una entrevista que parte de la planeación de todos esos proyectos, exactamente 12 millones de dólares, están destinados hacia los planos, eléctricos, hidráulicos, de construcción, etcétera. Entonces, al parecer, no podemos saber el tipo de construcción que se va a hacer hasta tener ese dinero, porque parte de la planeación se tiene que pagar con esos fondos. Pero ahí es donde te encontrás una contradicción con lo que mencionaste antes, de que un banco no hace un préstamo sin saber en qué se va a gastar. Tienen que ver qué es lo que se va a hacer. No solo decir, voy a hacer una tienda, sino ellos tienen que ir a ver terreno, si es que existe un terreno donde construir esa tienda, tienen que ver de qué tamaño. De hecho, los terrenos no existen. Esa es otra cosa. Nosotros solicitamos los títulos de propiedad a nombre de la universidad donde se piensan construir los terrenos, y lo cual tampoco, ni siquiera nos dieron una respuesta de ellos, o sea, solo lo omitieron esa parte. Lo otro es de que uno de los diputados menciona de que en Chimaltenango la municipalidad de Parramos donó un terreno a la San Carlos, ¿verdad? Entonces tampoco nos entregaron esos documentos. Incluso hablando con algunos compañeros de Condech, nos mencionan de que ese terreno en Parramos no es viable, ya que es muy inestable. Entonces también se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un préstamo dónde se va a hacer y qué se va a hacer. Entiendo la parte de prefactibilidad, pero de algún lado yo entiendo que incluso nos dice de que es una proyección ese dinero, pero ¿de dónde sacó esa proyección? Tienen que ir de algún lado, alguien se le tuvo que haber consultado. Nosotros tres, ninguno de nosotros tres sabemos cuánto va a costar un edificio de 3 niveles. En su totalidad tenemos que consultar a un ingeniero, y esa consultoría se tiene que hacer de manera formal, ya que entendemos que la universidad es una formalidad y tiene sus procedimientos. Entonces en algún lado tienen que haber esa documentación donde se solicita ya sea una asesoría, o donde dice que X ingeniero, X economista da esas proyecciones conforme a lo que se quiere realizar. La USAC no se dedica a formar gente capaz para que haga ese tipo de cosas. No tendría la USAC empleados para hacer esto. Yo lo que quisiera decir es de que Henry tiene toda la razón. Esos documentos tienen que existir. O sea, al final asumo yo de que la administración en su momento pidió un anteproyecto a los centros universitarios, a las facultades y a todas las unidades que iban a ser beneficiadas con el préstamo. Estos anteproyectos tienen que existir, pero en parte también hay que entender cómo son los procesos dentro de la administración pública. Por ejemplo, yo no puedo dentro de la administración pública hacer una cotización o hacer una licitación si no tengo una partida presupuestaria
que me permita tener esos fondos para hacer la cotización o la licitación. La cotización es hasta 1 millón y licitación arriba de 1 millón de quetzales, de una ley de compras y contrataciones. Entonces, sin fondos no se pueden hacer esas cotizaciones. Yo lo entiendo, y esto creo que también es un problema de la burocracia y de todo el entramado de cómo se maneja la administración pública. Y segundo, creo yo de que es importante entender de que, como vos decías, y Henry también acotaba, que el banco no, obviamente, y más un banco que es de organismos multilaterales como el BCIE, que son organismos muy serios, que vienen y no van a dar el dinero solo así por así. Obviamente existe toda una serie de pasos que, de hecho, este plan global de inversión, que es sobre el cual se negoció el préstamo, tiene el visto bueno del Ministerio de Finanzas del Estado de Guatemala, tiene el visto bueno de CGPLAN, tiene el visto bueno de la Junta Monetaria, y en su momento tuvo el visto bueno de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Entonces yo creo que toda esa parte como que da cierto soporte a cómo se van a ejecutar los fondos, porque el banco obviamente no sería tan iluso de dar el dinero sin tener una garantía de qué manera se va a invertir. Entonces yo creo que hay que comprender esa parte también de cómo son las dinámicas dentro de la administración pública del Estado. Sí, lo que mencionaba Jeffrey está bien, pero también yo estaba viendo que el proyecto no se acaba en los 120 millones de dólares, sino que la USAC tenía un presupuesto asignado para imprevistos, que son otros 17 millones. Si tenemos ese dinero disponible ahí, ¿por qué no se usa para empezar esa planificación y dar al menos el fundamento físico de la papelería que exigen esto? No se usa porque no está dentro de los términos y condiciones del contrato. Los términos y condiciones del contrato dicen, por ejemplo, que y asigna los rubros, por ejemplo, los rubros de preinversión, de planificación, de infraestructura, de equipamiento, de supervisión de obras y demás, de escalonamiento de precios y demás. Entonces, por eso no se puede utilizar, porque al final creo que sí sería como interesante, ¿no? Y hasta que se suscriba el contrato, la U tiene que embolsar, en dado caso hayan imprevisto esos 17 millones, hasta que se suscriban. Y porque son para imprevistos, como dice ahí. Exacto, ajá. Okay. Tal vez solo para dar información de un par de cosas que mencionó Kelly, con los anteproyectos que presentaron los centros departamentales en el acta, donde se presenta la distribución del préstamo. Una persona miembro del CCU solicita esos documentos cuando se aprueba la distribución para verificar de dónde están los montos, y la cual nunca se hizo, no está adjuntada en las actas, tampoco en la agenda. Cuando antes de hacer una sesión del CCU se manda la agenda con los documentos que se van a usar en esa sesión, y la cual nunca se realizaron. O sea que esos anteproyectos que incluso se menciona en el Congreso y se mencionan muchas personas de que los centros universitarios departamentales presentaron proyectos para este préstamo y no existe documentación de tal. Incluso en las actas del CCU, donde se menciona el préstamo, no aparece ningún documento adjunto ni nada relacionado a estos proyectos. ¿No existen los documentos o solo no nos los quieren enseñar, Jeffrey? Pues es que esa es la duda que todos tenemos. Al final la universidad está obligada a brindar esa información, y yo incluso hasta me temo que no la tienen, porque recordemos que estos anteproyectos se fabricaron en 2014, 2015, entonces yo estoy casi seguro que esta información no la tienen como tal. Entonces pareciera que va a tocar como volver a empezar de cero, pero ojo, ahí acá es donde yo digo, no deberíamos de perder la oportunidad de poder contraer esa deuda para poder invertir en la educación pública. ¿Cuándo vamos a tener otra oportunidad inmediata o al menos pronta para invertir en la educación superior? ¿Cuándo? Esa es la cosa, de que es cierto, al final es una inversión, pero si no está claro que en verdad será una inversión y no, al final sabemos que ese dinero lo va a absorber constructoras. Y todos conocemos quién es dueño de constructoras en la universidad. Mira, yo ahí tengo mis eso sería reservas. Ilegal, No, yo tengo mis reservas. Yo tengo mis reservas porque al final, ¿quién va a construir si no son las constructoras? Y ojo, constructoras hay cientos, hay miles en el país, y obviamente hay que fiscalizar y hacer un proceso de auditoría social, y desde los distintos sectores que componen la universidad deben de fiscalizar
para que los procesos se lleven de la mejor manera. Yo veo una ventana de oportunidad. A ver, y es que solo existe, espérame, solo déjame terminar esta parte. Solo existe una unidad ejecutora. ¿Qué quiere decir que existe una unidad ejecutora? Que solo va a ser una unidad la que va a otorgar que va a aprobar, por ejemplo, las cotizaciones, las licitaciones y las que va a adjudicar. Entonces es más fácil fiscalizar porque solo es una. Si fueran todas, imagínate, tuvieras que fiscalizar a Petén, tuvieras que fiscalizar a Chimaltenango, a Zacapa, a la DIGA, a la Facultad de Arquitectura, entonces solo va a ser una. Entonces creo que es una ventana de oportunidad y además la universidad ya está en el proceso de ingresar a los CIAF, que los CIAF es como ese sistema de auditoría y contabilidad que tiene el Estado, como SICOIN, SIGES y demás. Entonces yo creo que hay ciertas ventanas de oportunidad y si ya se suscribieron 2 préstamos previos con menores garantías que ahora, ¿por qué no hacerlo esta vez? En donde los beneficiarios van a ser mayor que hace 10 años y que hace 20 años. Solo te iba a decir, si entiendo la parte de ya sabemos quién tiene constructoras en la USAC, pero vos, Jeffrey, ya que decís que tenés tus reservas, si Florentino Pérez se hubiera adjudicado él a una de sus constructoras el proyecto de remodelación del Santiago Bernabéu, no se hubiera visto como un acto de corrupción o no podría él inflar sus arcas personales con recursos de la institución a la que representa. ¿No sería un poco lo mismo lo que está pasando en la USAC? Pero es que no ha pasado y al final si en la USAC llega a pasar eso es un delito que debe ser perseguido penalmente porque no puede pasar eso. Para eso están como que se agotan los distintos procesos que norma la ley de compras y contrataciones, que por cierto está en discusión algunas reformas a esa ley en el Congreso hoy en día. Entonces yo creo que hay ciertas garantías. Hoy tenemos, por ejemplo, una FESI, tenemos un Ministerio Público con mayor capacidades de los otros préstamos. Y pongo un ejemplo, ya que hablamos de préstamos. Por ejemplo, y que hablaba, por ejemplo, de préstamos de inversión y de funcionamiento. El año pasado se aprobó en Guatemala el préstamo Crecer Sano, que lo da el Banco Mundial y son $100 millones que van destinados a combatir la desnutrición. Y hasta este año, hasta hace unos meses, solo se había ejecutado para funcionamiento. Y esa es la ventaja de este préstamo que yo veo, que no se puede ejecutar para funcionamiento. Todo tiene que ser para inversión. Y eso creo que es como una gran ventana de oportunidad. ¿Y cómo lo ve el CEU? Pues hay $300,000 que es para, digamos, hacer todo ese funcionamiento de, digamos, al menos del préstamo, ¿verdad? Para darle el movimiento como tal. Que es menos del 0.5%, sí. Pues eso es lo normal. Correcto. Lo otro es, bueno, para decir 2 puntos importantes, digamos, al menos con la lucha del 5%, creo que Objetivo estás informado de que, digamos, cuánto sería el aumento extra que recibiera la universidad si se le diera el 5%, sería alrededor de 1,000 millones de quetzales. Entonces, si se le da solo este año el 5% a la universidad, no tendría el sentido el préstamo, porque cubriría en su totalidad solo en un año lo que representa el préstamo. Sí, pero ya sabemos que no se nos va a dar. No, pero más allá de eso, yo lo puedo explicar, creo yo. O sea, Henry tiene toda la razón, la universidad debería tener el acceso a ese aporte constitucional que es no menor del 5%, según dice la Constitución. Pero hay un proceso porque la AEU anterior interpuso una acción de amparo y demás, y la CC ya hubo sentencia, ya sentenció en decir de que obliga al Congreso y al Ministerio de Finanzas a calcular como se debe la asignación presupuestaria a la USAC. Pero ¿qué pasa acá? Vino el Congreso e interpuso un recurso de apelación, de aclaración dentro de la misma CC, que la CC no ha resuelto aún. Y en estos momentos yo no veo una posibilidad inmediata de que se le asigne el 5% tal y como hubo la sentencia. Primero, porque la CC no ha resuelto y habría que presionar para que lo hagan. Segundo, porque el presupuesto en estos momentos, y más de un año de pandemia, el déficit presupuestario va a aumentar, la recaudación fiscal va a bajar. Entonces sería como una parte de irresponsabilidad también ir no temen todo el 5% a la USAC cuando hay un sinfín de necesidades más dentro de todas las obligaciones del Estado. Entonces yo no lo veo como una posibilidad inmediata para 2021. Entonces ahí es donde viene la opción del préstamo. Pero nos vamos a endeudar, claro que sí, creo que podemos hablar de esa parte de la deuda también. Bueno, vemos también, mencionaste un punto importante, que la AEU fue quien presentó este recurso ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué la AEU no está jugando un papel importante ahora mismo en este problema? ¿Por qué no se han pronunciado?
¿Y por qué tienen que ser, ¿cómo se llama? Colectivos como el CEU, quienes se pongan la 10 y se la rifen por el equipo? Yo solo quiero aclarar algo ahí. Digamos, no creo que no es correcto hablar ahorita de lo que no haga EU por el simple hecho de no haber tomado la invitación y no estar aquí presente. Pues yo creo que sí. Cuando mencionamos lo del 5%, que se exija, es donde nosotros exigimos a que la administración, ya sé lo que se refiere, el CCU, exija el 5%. Yo entiendo, ¿verdad?, lo que es el préstamo, pero aún así todavía se debería estar peleando el 5%. Yo entiendo de que ahorita hay un déficit de recaudación fiscal, entiendo todo eso, pero no se está pidiendo nada más de lo que exige la ley. Es lo que... Y así tiene que ser, o sea, se tiene que exigir, pero si vamos a términos de practicidad, por ejemplo, el proyecto de aprobación de presupuesto de ingresos y egresos del Estado 2021 ya está en el Congreso de la República, ingresó el 2 de septiembre a la Comisión de Finanzas y no contempla la asignación para la USAC. Entonces yo creo que en estos momentos sería como no quiero decir en vano, porque no sería en vano, pero sería como desgastarnos cuando pudiésemos centrar las fuerzas en fiscalizar, en recibir este préstamo y fiscalizar para que los fondos se ejecuten de la mejor manera, ¿me entendés? Y hablando porque creo que es lo más inmediato. Hablando un poco de la deuda, ¿al Congreso le conviene o no le conviene que tengamos esa plata? No, ¿cómo así? ¿Repetir? ¿Al Congreso le conviene o no le conviene que nos den esa plata a la USAC? Ahí es de hablarlo de ese rollo otra vez de algo, no sería inexacto, pero un poquito trivial y complicado. Pero quizás no hablemos del Congreso. Al Estado de Guatemala le conviene contraer la deuda. ¿Vos qué pensás, Henry? No, porque ya ahorita solo en la pandemia son 593 millones de dólares, solo en la pandemia que se contrajo, sin contar la deuda que se tiene con el IX, con otra institución a lo interno, y también deuda hasta allá falta por el externo. Yo creo que es un poquito fácil decir de que ya están los 120 millones, solo que quiten el artículo 5 en lugar de luchar por lo que le corresponde a la universidad. Entiendo de que es más fácil suscribir el préstamo y ahí está la plata, y que es más complicado pues conseguir el 5%, pero es algo que se tiene que hacer. Pero ¿cómo le garantizamos entonces a los estudiantes, por ejemplo, de Chimaltenango y de Zacapa y de Izabal, creo yo, si no soy mal, que tengan un edificio o instalaciones un poco más dignas en un plazo inmediato? ¿Cómo se lo garantizamos de unas vías el préstamo y para inversión? Pues lo único que estás garantizando también con ese préstamo, entiendo de que, digamos, a haber departamentos que se van a beneficiar, pero como vos decís, eso es un desembolso de alrededor de, no solo en el momento se van a desembolsar los 120 millones. Es un proceso. Es un proceso casi de 8 años que se va a desembolsar esos 120 millones. Tampoco se garantiza que el otro año los de Chimaltenango van a tener... Claro, pero para eso digo que hay que conocer cómo funciona la administración pública, y así funciona lamentablemente en nuestro país la administración pública, y no podemos hacer más, sea con dinero de préstamo o sea con dinero del presupuesto ordinario del Estado. O sea, como sea, los procesos siempre duran todo eso. Por ejemplo, incluso cuando son donaciones, por ejemplo, la carretera al Atlántico, que se supone que va a ir hasta Puerto Barrios, que lo dona el Estado de Taiwán a Guatemala, lleva más de 15 años en se está construyendo y no se ha terminado. Sí, imagínate, o sea hay que entender que lamentablemente así funciona la administración pública en el país. Es donde la sociedad civil tiene que involucrar, ya que nosotros históricamente... Jeffrey, claro que sí. Tu postura es 120 millones más no van a hacer la diferencia en la deuda pública. Y exacto, que no van a hacer la diferencia, y te explico por qué. Porque si nosotros vemos los niveles de deuda que tiene Guatemala, son muy bajos y son de los más bajos de América Latina. Solo Paraguay tiene un nivel de deuda más bajo que el nuestro. En términos de macroeconomía, el país de Guatemala, nuestro estado, lo maneja bastante bien y es bastante estable los niveles de deuda. Por ejemplo, de momento estamos con un nivel de deuda de 23, quiere decir que cada 100 quetzales que se producen en el país, 23 se deben. Cuando países como El Salvador, por ejemplo, tiene un nivel de 71, que de cada 100 dólares, porque la economía salvadoreña está dolarizada, que se producen en El Salvador, 71 ya se deben. Costa Rica tiene niveles de deuda más altos que nosotros, pero ¿qué ha pasado con la deuda en Guatemala? Usualmente viene la deuda
y se utiliza para funcionamiento. ¿Por qué? Porque en el funcionamiento vienen los corruptos, vienen las redes político-económicas ilícitas y buscan como obtener beneficios propios y obtener réditos y rentas de estos préstamos, ¿verdad? Entonces, si un préstamo va destinado para inversión y así está estipulado que no se puede gastar de otra forma, yo creo que es una oportunidad que tenemos inmediata. Ojo, no es lo ideal, pero tampoco vamos a que esta onda tampoco es de soplar y hacer botellas, ¿verdad? Porque, o sea, no podemos decir que el Estado de Guatemala va a vivir sin deuda, porque es una mentira, pues. Toda la región vive con deuda. Por ejemplo, Argentina tiene los niveles más altos de deuda de la región, solo por debajo de Venezuela, claro. Entonces, Guatemala tiene un nivel bajo de deuda. No van a hacer la diferencia estos 120 millones que van a ir para inversión. Costa Rica, la deuda que tiene la invierte. Guatemala usualmente la ha utilizado para funcionamiento y es para inversión. ¿Y en qué le afecta al ciudadano normal, común y corriente? ¿En qué le afecta o por qué tendrían que estar también al pendiente de si se le da o no el préstamo a la USAC, Henry? ¿En qué le afecta a la población en general? Pues que ellos lo tienen que pagar al final, en primer lugar. En segundo, pues hay que pensar en que, digamos, la mayor parte de la población, aunque no estén estudiando en la universidad, lo hicieron alguna vez, sus padres lo hicieron alguna vez, sus hijos lo podrían hacer, sus nietos, sea en la institución como tal. Y es cierto, como dice O'Kelly, digamos, uno de los males, uno de los cánceres que han tenido los préstamos es que se han gastado en funcionamiento. Pero, como repito, digamos, para el otro año no vamos a ver un CUDECH ya construido, sino que, digamos, es un proceso, digamos, e incluso ese préstamo cuando se empieza a desembolsar no se les va, digamos, sueltan $1 millón, no se les va a dar a los 91 proyectos para que empiecen, sino van a empezar proyecto por proyecto o grupos de proyectos. ¿Y cuáles son los que van a empezar? Obviamente, creo que no hay un desacuerdo en decir que el primero en construirse va a ser el CUM Norte, porque es algo que... Y ahora que habla Henry del CUM Norte, me gustaría decir de que, o sea, yo creo que hay que entender bien los conceptos de descentralización y de desconcentración. El construir el centro universitario del norte, que va a estar en la zona 17, en la salida hacia el Atlántico, de hecho ya está el terreno ahí y demás, sí significa descentralización y desconcentración. ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, yo conozco estudiantes que vienen de Sanarate, por así decirlo, hasta el campus central, y he tenido compañeros que vienen de Sanarate, que vienen del Progreso, incluso que vienen de Zacapa y de Chiquimula, teniendo uno en la salida al Atlántico. ¿A diario? Ajá, sí, claro, a diario, teniendo uno en la salida al Atlántico, le presentas la oportunidad a toda la parte norte de la ciudad, zona 18 y zona 17, que muchos de ellos ni siquiera están en la Universidad de San Carlos, por lo mismo de que les queda lejos y demás, y por demás cuestiones, a tener un centro ahí mismo. Le da la oportunidad a los municipios de la región norte metropolitana, San José del Golfo, Palencia, Choarrancho, San Pedro Ayampuc, que muchos de ellos... Pero tampoco vamos a tener todas las unidades académicas en el No, claro, pero suma, ¿me entendés? Y también le da la oportunidad a los departamentos que están en esa salida al Atlántico, como el Progreso, por ejemplo, municipios como San Antonio de la Paz, Sanarate y demás. Entonces, creo que sí sirve construir un centro ahí. Hacemos un ejemplo, digamos que en el CUM Norte se va a ir la unidad de Derecho, la Facultad de Derecho. Ojalá. Entonces, Entonces, vos decís que la van a quedar más cerca a los que están en esa salida, y para los que estén del lado opuesto, les va a quedar aún más lejos. No, porque es que por eso digo que hay que entender cómo funciona la administración y la administración pública de la universidad. Cuando se crea un centro universitario no quiere decir de que vas a quitar la Facultad de Derecho de la U y la vas a pasar de campus central, la vas a pasar para allá. Psicología. No quiere decir eso. Pasó con medicina y psicología porque no tenían espacio ya en el campus central y por eso se construyó el CUM. Si es que ya no hay espacio, no pasó porque tenía que quitarlo. Vaya, entonces no, por eso en el campus central ya no vas a agregar nada y tampoco vas a quitar nada. O sea, ahí estamos hablando sobre suposiciones, pues, que ni siquiera van a suceder. Entonces el CUM Norte sería una sucursal. Claro, y así como sería, por ejemplo, también el de Misco, si es que se llega a construir. O sea, hablemos de más proyectos, por ejemplo. O sea, hay proyectos que son interesantes. Hay otros que yo digo, sí, pues, qué raro esta onda y hay que investigar y por eso es buenísimo lo que están haciendo aquellos. Pero hay proyectos interesantes como, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.
revisaba yo la lista de proyectos y hay proyectos que van destinados, por ejemplo, a laboratorios de bancos de sangre y demás. Yo desconozco esos temas, pero me imagino que para la comunidad que se dedica a esas ramas de la ciencia ha de ser sumamente importante tener este tipo de laboratorios, que si no es, lamentablemente, vía este préstamo, no tendrán una posibilidad inmediata de poder satisfacer esas necesidades estudiantiles que al final van a mejorar la capacidad académica. Hay préstamos que van destinados, por ejemplo, en arquitectura, a equipar de mejor manera los laboratorios de arquitectura y diseño. Y yo, por ejemplo, conociendo a estudiantes de arquitectura y de diseño, me dicen de que, por ejemplo, otras universidades privadas como la URL o la Marro nos sacan años luz por la capacidad que tienen ellos en sus laboratorios en donde trabajan estas cosas. Entonces, yo creo que hay cosas importantes que hay que mencionar. La biblioteca también, o sea, se va a integrar el sistema de la biblioteca, que también es sumamente importante. O sea, yo sí veo muchas cosas positivas en esos 91 proyectos. No todo es malo. A ver, voy con Henry y seguimos con descentralización, pero también tomar en cuenta esto que decía Jeffrey, que si se va a invertir la mayoría del préstamo en el campus central es porque ahí está la mayoría de estudiantes y ahí están todas las unidades académicas. ¿O cómo lo ves, Henry? Una cosa, digamos ahí, como decía Kelly, estamos hablando de base de supuestos, porque no hay nada que nos diga si en el CUM Norte van a hacer una sucursal como planteó Kelly, o como lo que yo planteo, solo mandar una unidad académica para allá. Por eso es importante la posición que nosotros hemos tomado y la solicitud que hicimos, para saber realmente qué es lo que se planea hacer ahí. Porque hablar de supuestos, en dado caso, o que la posición de Kelly es errónea, entonces no va a haber una centralización. Y en dado caso mi posición es errónea, pues la habrá. Pero no hay certeza. Pero es que... Perdón. Bueno, dale, termina. Va. Entonces no hay una certeza como tal. Entonces por eso es importante la posición que se ha tomado ahorita, es solicitar la proyección de los proyectos, solicitar la información, el desglose de los proyectos para saber qué es lo que se va a realizar, porque el único ejemplo que tenemos del CUM Norte es el CUM actual, ¿verdad? Donde se trasladó a medicina y se trasladó a psicología. Es el único ejemplo que tenemos. No tenemos otro ejemplo como para suponerlo, lo de mi micrófono. ¿Se escucha bien ahorita? Sí. Ok. No se puede suponer ahorita lo tuyo, porque no hay un ejemplo como tal. El único ejemplo que tenemos en lo metropolitano es el CUM, que se trasladó. Pero aquí hay que ser francos y sinceros también y utilizar un poco la lógica. O sea, el CUM se construyó para desaturar el campus central en sentido de unidades académicas. ¿Y a cuántos kilómetros está el CUM del campus central? A 3 kilómetros, mucha. llegas de la ciclovía y el Transmetro llegas. Son dos paradas de Transmetro. No quiere decir de que en el CUM Norte van a quitar, o sea, que van a quitar la facultad de Derecho del campus central o las humanidades o todo, no las van a quitar. ¿Qué te asegura? Es que no lo van a hacer porque, o sea, hay que agotar un montón de instancias para hacerlo y aparte no tiene ninguna lógica porque al final lo que se busca es ampliar la cobertura de la academia y al final el préstamo va a ampliar la cobertura porque van a entrar más estudiantes, pues en eso concuerdo. O sea, si el proyecto fuera sacar derecho de la USAC, se diría, bueno, queremos construir la facultad de derecho y ponerla en otro lado. O sea... Y por ejemplo, hay centros universitarios, no son centros, sino que hay extensiones, así se le llaman a esas. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En San José del Golfo, que está en el norte, hay una extensión de la universidad y se dan carreras de humanidades, creo que de STEM. STEM también está en uno de los proyectos. Pero humanidades no está descentralizado, no metamos humanidades. O sea, yo creo de que lo que va a haber son extensiones, como en Antigua, por ejemplo. En Antigua no quiere decir de que quitaron la facultad de Derecho de la USAC y la pasaron a la Antigua, pues hay una extensión de la facultad de Derecho en Antigua. Entonces así es como se tiene que planificar y yo no tengo muchas dudas de que así va a ser, pues, o sea, no creo que hay que buscarle tres pies al gato ahí. Igual, al gato ahí. El CUM originalmente era para odonto y medicina, psicología escapó del campus central y fue a tomar un edificio del CUM. No fue a tomar un edificio. El edificio de psicología se construyó con el préstamo de etapa 2. Pero si nos hubiéramos negado, no tuvieran el edificio. Y gracias a Dios se fue psicología del campus central, si no tendríamos dónde estar. Sí, escuela, nosotros. Ajá, de ciencia política, claro. Por eso te digo.
Bueno. Entonces, yo creo que aquí para digamos, hablar un poquito más de la descentralización, ya interesante lo que quiere el compañero, es de que, bueno, eso es un ejemplo, pero que, digamos, los dos puntos son válidos. Y lo mismo pasa con los demás proyectos, de que no hay una certeza de lo que se va a realizar. Entonces, entra también la pregunta, los diputados lo saben. Los diputados saben cuáles son los proyectos, o se votar. Incluso yo tuve práctica con un diputado que digamos, le tocaba, digamos, votar a favor del Consulori. Y, digamos, el Consulori tiene un presupuesto en total de proyectos de $625,000. Y cuando se le hace la mención, él ni siquiera conocía los 91 proyectos. Según él, era un monto más alto de lo que habían prometido de forma verbal. Entonces se sorprendió. Entonces también entra en ese rollo. Digamos, es cierto, se va a aprobar un préstamo, son $120 millones. No es nada, son $120 millones, no lo podemos minimizar. Guatemala sí ha vivido con deuda cero en un momento. ¿En qué momento? Jacobo Arbenz, si no estoy mal. No, ahí había deuda. A ver, bueno, ya aterrizándolo un poquito. No, pero con lo que decía Henry de los diputados es importante, y ahí me permito hacer una crítica con todo respeto al CEO, y que también se la hice a la AEU por redes sociales. Yo creo que la presión estudiantil, que es totalmente legítima, se debe de enfocar hacia el CSU y no hacia el Congreso, porque como bien decía Henry, los diputados ni siquiera saben de qué están hablando, pues no saben de qué están hablando, y aparte tienen mil cosas más que hacer y mil tareas más que hacer, pues, o sea, y es más fácil si dirigimos la presión hacia lo interno de la universidad y decirles, queremos que se ejecute de esta manera, vamos a fiscalizar así, asá. Es mucho más fácil, porque incluso hay logros más inmediatos en donde el sector estudiantil presiona al CSU que al Congreso. Pues decime cuándo le hemos obligado al Congreso a cambiar una ley. Los mismos compañeros aquí del CEU presentaron una iniciativa de ley que ni siquiera pasó, pues lamentablemente, ¿va? O sea, los diputados no tienen ningún tipo de interés, es perder tiempo, girando las exigencias del Congreso. Deben ser hacia el CSU, hombre, si es lo que tenemos allá a la mano. Ahí surge una pregunta, una vez suscrito el contrato con los 91 proyectos que se tienen que hacer, ¿cómo lo vas a redistribuir si ya están los 91 proyectos? ¿Cómo lo vas a pelear en el CSU cuando se suscribió con esos 91 proyectos? Porque ahí en ese momento ya empieza todo el proceso administrativo y que la misma ley obliga a hacer. O sea, viene la unidad ejecutora y tiene que pagar un consultor, tiene que pagar un asesor, tiene que para la prefactibilidad de los proyectos. Ahí es donde nosotros podemos incidir, pues, o ustedes, pues, ustedes que están bastante activos en eso, y me parece excelente que lo estén haciendo. De los 91 proyectos se tienen que hacer. Claro. Porque así es lo que se préstamo. Sí, y que se hagan bien. Entonces, ¿cómo vas a redistribuir? No, yo no hablo de redistribuir. Hablo de que se haga lo que ya está estipulado y que se haga bien, porque, por ejemplo, o sea, obviamente van a quedar unidades académicas y centros fuera, pues, que ya los mencionaba Henry al principio, y que es lamentable, la verdad, pero te pongo el ejemplo. Si venimos ahora y empezamos el préstamo de cero y mandamos todas las unidades académicas que hay en 2020, y cuando terminemos todo ese proceso de diálogo y de negociación, vamos a estar en el 2025. Y para el 2025 ya van a haber centros nuevos y posiblemente van a haber unidades académicas nuevas, escuelas nuevas. Entonces volvería a pasar lo mismo. Entonces aquí es donde tiene que entrar la universidad, y eso sí lo podemos hacer, Henry, y ustedes lo pueden hacer perfectamente. A que la universidad se comprometa a que a esas unidades académicas y a esos centros universitarios que este préstamo no contempla, se comprometa a que desde su presupuesto ordinario se inviertan las necesidades inmediatas de ellos. Y eso sí lo podemos hacer, y eso no hay necesidad de irlo a hacer al Congreso, se puede hacer en el CSU. Pero entonces sería al final tapar cagadas, hacerlo así. No es tapar cagadas, sino que lamentablemente así funciona nuestro Estado, mucha. ¿Qué podemos hacer? Ya te puse el ejemplo que si lo hiciéramos ahora desde cero, el proceso terminaría en 2025, y para 2025 otros ya se quedarían fuera. Así funciona lamentablemente la administración pública. Pero porque debería de ser, porque funciona así, no es como debería, yo entiendo. No, pero es que no estamos hablando del deber ser, pues, o sea, ahí nos ponemos a hablar de utopías. No podemos
a intentar plantear algo desde algo... Y no tenemos una varita mágica, lamentablemente, para venir y decir, cambiemos esta onda ya. No la tenemos, lamentablemente. O sea, hay que trabajar con lo que tenemos a la mano, y lo que tenemos a la mano, los recursos que tenemos, es el recurso de manifestar y exigir, como lo están haciendo aquellos, y de verdad me parece excelente que se haga. Tenemos el recurso, el mismo recurso de la academia, y que con eso es lo que tenemos que trabajar, pues. O sea, quisiera yo, y quisiéramos todos nosotros tener una varita y decir, no hombre, pongámosle su centro a Keos y démosle el dinero a Keos y demás, pues. O sea, ¿quién no quisiera eso? Pero si de momento no se puede, aprovechemos lo que tenemos. Eso es lo que yo digo. Ok, estamos pasando la hora de programa aquí en el Casaqueo, la edición televisada, así que me gustaría que aterricemos un poquito el tema, que concluyamos la discusión con, bueno, la postura que deberíamos tomar nosotros como estudiantes de a pie, que quisiera que me la dé Jeffrey o Kelly, y la posición definitiva del CEU, que es al final lo que nos trajo aquí esta noche a discutir. Bueno, la postura nuestra de estudiantes, y no solo estudiantes, al final de toda la población, porque obviamente todos debiésemos estar interesados en la educación pública, debiese ser de fiscalizar y presionar a las autoridades para que se ejecute de buena manera los fondos. Yo, como obviamente ha sido evidente, ya lo dije, no estoy en contra de bloquear o rechazar el préstamo, lo veo como una posibilidad inmediata para garantizar condiciones más dignas de estudio a muchos estudiantes, y nuestro papel debe ser ese, fiscalizar, informar a los demás estudiantes. O sea, creo que ese espacio está buenísimo y te felicito a vos por abrirlo y hacer lo que están haciendo aquellos, organizarse, y esa creo que debe ser nuestra tarea como estudiantes. Ok, Henry, vamos con vos. Sí, pues sí, igual agradecerte el espacio. Yo creo que si no es así, pues porque Lilo no dialogamos de este tema nunca, ¿verdad? Entonces, y buenísima la conversación, la verdad. Correcto. Lo otro es, creo que lo más importante, más allá de fiscalizar, es que el estudiantado esté informado y tomar una postura a partir de ello con toda la información, porque entendemos de que la comunidad estudiantil es una diversidad. Entonces pueden existir y existen diversas posturas, a favor, en contra, medio a un lado, medio al otro, pero las hay y son totalmente válidas. Entonces nosotros como sector estudiantil, incluso nosotros tres que somos los que estamos informando ahorita, es eso, ¿verdad? Seguirlo haciendo, seguir informando al estudiantado y que ellos armen su propia postura. Ahora bien, digamos, otra cosa que se me olvidó mencionar, que sí rapidito, se presentaron 3 propuestas a la comisión y una de ellas fue aprobada por la universidad, que es la de subir todos los oficios conforme al préstamo a un portal en línea, sin necesidad de uno solicitar la coordinación de información pública, sino que todos los oficios relacionados al préstamo tienen que estar subidos a una pestaña en la página de la universidad, la cual pues fue vista de buena forma por la universidad, e incluso en video tenemos la aprobación del ingeniero Wendy, donde dice que sí se va a hacer. Entonces el rollo de fiscalización va a estar más accesible, pero regresamos al punto que la pregunta, digamos, la posición del CEU. Lo que nosotros ahorita estamos solicitando es que se nos dé la información requerida. No ni siquiera deberíamos de haber llegado a estas instancias de los compañeros que están ahí adentro, porque se solicitó de la manera adecuada. Se metió carta para la coordinación de información pública solicitando los proyectos que creo que los tres estamos de acuerdo que deberían de estar. Otra cosa es que no estén o estén, pero que debería de estar, por simple hecho de que es el proceso que se debió de seguir cuando se hizo el préstamo. Entonces nosotros como colectivo estudiantil universitario pues invitamos a toda la población que se informe. Incluso en nuestras páginas, en las publicaciones tenemos los links donde se suben documentos oficiales de lo que nos han entregado para que la gente se informe por su cuenta, ¿verdad? Ya que no podemos pretender de que todos opinen lo mismo que el ídolo, todos opinen lo mismo que yo, porque no sería un mundo perfecto, ¿verdad? Que todos opináramos lo mismo. Muy aburrido. También. Entonces, eso, ¿verdad? Que se informe el estudiantado, y que al menos creo que ahorita solo en la página de SEO pues están dentro de las publicaciones, están la información, ¿verdad? Con los documentos para que se informe la población estudiantil y la población general. Ok, muchísimas gracias mucha por su tiempo, muchas gracias Jeffrey, muchas gracias Henry. Esperamos que el CEU nos haga el favor de compartir este bonito episodio del podcast donde se exponen sus
posturas y pues nos vemos la que sigue. Suscríbanse al canal, síganos en Spotify, síganos en Apple Podcast y nos vemos la próxima semana con el especial de Independencia. Así que buenas noches, nos vemos la que sigue. Adiós.